en el Vale. equipo, bueno, y en principio ya lo tenemos. Bueno, Esto, sesión entonces en este caso a Mircea Patelescu con el libro de Lulú. Bueno, pues entonces pues vamos a empezar a hablar de este libro, ¿no? Bueno, pues quien queráis, venga, ala. Venga, empiezo yo. venga, pues venga, Empieza venga. tú, Bueno, está la parte psicológica y los no psicológicos. ya los Que dices tú, habláis de Marusha, un poquito que yo ya no psicología, me, pues ya anda, sabes que que hay no para me meto, rato. tú ya sabes que yo no me meto en esas cosas, que Bueno, pues no sé dónde te vas a meter. no hay que Ya. meterse donde no se sabe. O sea, quiero decir, si se Bueno, a ignora ver, como yo, pues te digo se- como Cruz, déjame ver cómo puede ser maravilloso este libro. a ver, yo me costó entrar en él. O sea, me costó entrar porque hasta que yo me enteré de que había Víctor adolescente y Víctor adulto, me costó un poco, porque además es una mezcla continua entre ambos, o sea, no delimita nada. Entonces me costó un poco entrar al principio. Pero bueno, luego después lo fui leyendo. Y la verdad es que a pesar de todo no se puede parar de leer en este libro. O sea, a pesar de yo pensar que es un libro obsesivo, onírico, desagradable a veces en el lenguaje, que es un viaje a las profundidades del ser humano, eh, desasosegante, a mí me crea un poco de malestar, pero al mismo tiempo yo no podía dejar de leerlo. O sea, no sé exactamente qué es lo que tiene o cómo es la manera de escribir de este hombre, que me resultó pues eso, lo leí rápido porque bien es verdad que fue tirando bastante de mí. Y bueno, pues eh, ¿puedo decir que me gustó? Pues es que no lo sé, la verdad. No lo sé si me gustó. Lo considero interesante de leer, eh, pues por diferente, porque es una historia bastante retorcida y, y bueno, no sé, en estos tiempos de todo, como diría yo, de que todo es normativo, pues esta relación con este travestí, que aunque supongo que solo eran las formas, pues, pero al fin y al cabo tuvo relación con él, pues no sé cómo estará visto. Yo no sé si este hombre es para premio Nobel, ¿no? Porque luego leí por ahí que a Sí, veces que le esperan. que estuvo medio propuesto tal de premio Nobel. Me pareció una lectura bastante difícil y no sé si volvería a leer otro libro de este señor, pero en principio me pareció bien leerlo, a pesar de, pues eso, a pesar de lo que, pues de las sensaciones que me provoca, porque el lenguaje muchas veces es dificilísimo, o sea, y desagradable, y las palabras que utiliza, y bueno, yo al estilo, pues no sé muy bien cómo calificarlo. Vosotros sabréis mejor, que entendéis más de esas cosas que yo. Yo no me pesa haberlo leído. No sé si volvería a leer otro de este autor y bueno, pues me creaba cierto malestar mientras lo estaba leyendo. Y bueno, pues no tengo mucho más que añadir. La trama en sí, bueno, es más clásica, ¿no? De unos jóvenes se van de campamento y suceden cosas. Ya la hemos visto en otros libros y estás en la edad de la adolescencia, que es una edad difícil, en la que te gusta tener experiencias, pero al mismo tiempo estas experiencias te pueden marcar tu vida adulta, como parece que también este protagonista, Víctor, se la marcó, porque es decir, ahora que tenía 47 años, ¿no? Una cosa así, o de este orden, ¿no? Cuando está escribiendo este libro, que digamos que le exorciza un poco sus Ujú. demonios. Y bueno, Bien, pues esto es lo que ya hace que lo acabé, la verdad. Y, y no sé por qué crea este malestar, supongo que un poco por el lenguaje, porque los hechos tampoco es para tanto los hechos. Yo creo que es más bien es el lenguaje que utiliza el que te hace creer este malestar, por lo menos a mí. Y bueno, y la parte psicológica se la dejo a Marusa, porque yo ya no tengo ya conocimientos bueno, para añadir mucho bien. más. Y no me molesta esto de que no haya puntos. A mí estas cosas, estos libros no me suelen molestar, no me desagradan, me resultan bien, pero, pero bueno, este tiene sus...
Y me pareció también corto, ¿eh? No, no debe tener esto muchas páginas, ¿verdad? No, muchas páginas tampoco tiene, No, ¿no? porque yo la verdad es que lo leí pronto y no tiene muchas páginas. Y bueno, Ujú, pues nada, ujú. esto es lo que Pues, opino de este libro. pues venga, sigamos, Marusha, venga. Bueno, pues yo creo, vamos, yo creo no. Esta es la historia de un psicótico, que la primera vez que es psicótico, yo me entero que es psicótico es cuando tienen déjà vu. Y a partir del déjà vu, que es al principio de la novela, yo empecé a dar en cuenta, digo, pero primero no hay personajes, es el diario de una persona que tiene sueños y ensueños. Y el sueño y el ensueño es igual de psicótico. Tiene se tiene que enfrentar con realidades mentales de que le corren animales, sobre todo lo de la araña. Y entonces ya al ver a la araña digo, aquí el sexo está por encima de todo, porque es un sentimiento de culpa. Y es toda la novela con un sentimiento de culpa y a base de sueños y ensueños. Yo me planteé, digo, ¿desde cuándo alguien clínico puede meterse en el pensamiento psicótico? No se puede meter. En esto tampoco. De realidad no tiene, para mí no tiene ninguna, porque tanto él cuando habla en un ensueño, porque hay veces, es Sí, un diario, y es entonces hay veces muy onírico el libro, ¿verdad? Muy sí, onírico, sí, totalmente. muy onírico. Pero onírico no solo sueños, otras veces es en sueños, es visto desde su misma realidad. Hay veces que en el sueño ve a las arañas, Sí, a la araña. yo no sé eso qué significado tiene, la verdad, tú sabes, Marusa, Pues eso. en el sueño, simbólicamente, luego después individualmente es diferente en todos. Pero vamos, simbólicamente es sentimiento de culpa. Y el Mm, cuchillo, como es una navaja o no sé qué, que como que se hace el harakiri, que se lo clava, que se les mete dentro del pecho o del estómago. Y entonces eso es ese sí que está clarísimo que es un castigo que se autocastiga. Lo mismo que si te automutilas. Eso es una cosa ya. de sentimiento de culpa como la copa de un Yo lo pino. que sé Y que es muy todo obsesivo, es verdad que es muy obsesivo todo, ¿sabes? ¿Verdad? yo diría que más que obsesivo es ambivalente, que esa es Mm, eso está en muchas enfermedades, pero graves. No las tiene ninguno sencillas, porque es ya, como doble personalidad. Entonces, yo me he planteado me ha parecido horripilante. sí. Y que cuando se mete en el sexo me ha parecido soez, Desagradable a veces el lenguaje que repugnante, utilizas. cualquier cosa no era, yo qué sé, hasta la cosa más sencilla que podamos decir un taco cualquiera de nosotros, Mm, en él me sonaba soez y sí, fatal. Y entonces es una persona que tiene una ambivalencia, él en su estado mental, pero le proviene de la primera experiencia que tuvo sexual, que fue un abuso. Y entonces resulta que le atrae y le rechaza. Las dos cosas ambivalentes, pero no lo retira. Hay una cosa lo único que me gusta del libro, opina en ese sentido, lo que pasa es que no se puede curar la locura, pero sí es verdad que la escritura ayuda muchísimo en los malos momentos. Ya sea poesía, ya sea cuentos, ya sea sí, claro, sí, sí, eso sí es verdad, sí. ayuda. El Mm, arte, todo el arte ayuda muchísimo mm, para los momentos difíciles. ¿Y quién no lo ha tenido en un momento difícil? Y dos, y tres, y cuatro. Entonces, desde ahí, él tenía ese mismo pensamiento, pero él se creía que echando todo, no en su interior, por eso incluso no tiene capacidad de saber lo que es elaborar. Él quería
echándolo fuera, elaborar. Y no es así. Él no podía elaborar la homosexualidad que había, que a la vez era capaz de rechazar y irse con mujeres. Pero era eso, la ambivalencia. Podía estar con una mujer y tampoco dos, que le gusten las mujeres y bisexual. los hombres. No, es que una personalidad ambivalente, que eso es muy grave. Y ¿cuál fue el problema? Para mí, al final no lo dice, que su madre, hasta los 5 años o los seis Sí, o le los seis, vistió de niña, sí, es le verdad. vistió de Le vistió niña. de niña, sí, Entonces, la ha sí, jodido. Le ha sí, jodido le vistió de niña. Luego le cortó las coletas. exactamente. Sí, es verdad, sí. Entonces, eso ya le marcó. Date cuenta que la identidad es lo más importante, es el eje de la personalidad. La identidad se viene abajo cuando tienes una depresión. Y ¡ay, que soy culpable! En el momento de sentirte culpable, como nadie bueno, los que asesinan no suelen sentirse culpables. Entonces, cuando cualquiera de nosotros decimos, "Oh, sientes una culpa y tal y cual", es más neurótico. Y entonces en él se empezó a sentir ya culpable. La identidad es la que se altera Mm, porque te ves culpable, no es que seas, es que te sientes. Entonces él se sentía, pues eso, no ni pronunciaba. ¿Os dais cuenta que no se siente culpable, pero ni pronuncia un solo sentimiento, ni lo pronuncia, mm, ni, es- ni lo que es el odio, ni la vergüenza, ni la ternura, ni la compasión, no los pronuncia. O sea, vuelve a ser ambivalente con respecto a todo lo que es el sentimiento. Sí lo habla, pero lo habla intelectualmente. Por lo tanto, cuando él se cree que el libro le va a salvar, pues no le salva, pero no le salva porque él escribía vomitando, mm. contaba las cosas como en un diario. En un Sí. diario no se Mm, elabora nada. ¿Por qué no se elabora? Porque necesitas un contraste para socializarse. Yo tengo que decir una cosa y tú me tienes que decir, pues no es tan psicológico. Y yo pienso y digo, pues a lo mejor tampoco es tan psicológico. Es decir, no ser cátedras. ¿Entiendes? Y poner en tela de juicio lo propio, lo que dices tú misma. Entonces, este hombre tenía una identidad absolutamente rígida. No era obsesivo, era rígido. mm. Rígido porque la identidad se la hicieron polvo con lo de la vestida Con lo de vestir de niña. Ujú. hasta los 7, creo que fue, me parece que era hasta los Cinco, 7. cinco, A los creo yo. 17 le haya uso un homosexual, pues Sí. se quitó el hambre con las ganas de comer. Mm, Llovió mm. sobre mojado. Claro, Entonces, sí, entonces estaba hecho un lío, por supuesto. ¿por qué? ¿Qué pasa? Que era en la adolescencia, en plena Sí. casi saliendo Mm, de la adolescencia. Y es cuando todo está permitido. Si él hubiera escrito allí, no hubiera pasado nada seguro. Pero escribió la mm, novela después. En la adolescencia, todo. La psicopatía no es psicopatía, la histeria no es histeria, la fobia no es fobia, hasta que cristaliza la personalidad. Puedes ser mm, todo y no te asustes de nada. Yo a los padres les digo, es una esquizofrenia pasajera, que lo va a tener toda la familia, pero que la tienes que sufrir, pero no pasa nada hasta que no cristalice con sus mecanismos de defensa. Y, mm. y cuando diga, a mí me gusta, y con lo positivo, por supuesto. Este señor solo hablaba de lo negativo. Así no se puede formar una identidad ni una personalidad. Uno tiene que conocer lo negativo y lo positivo. Con lo positivo es con lo que sales adelante. Cuando tienes dificultades, te agarras. Fíjate cómo será que cuando tienes un problema, pues una depresión o lo que sea, lo que tienes que hacer es sacarle
a la persona la parte infantil, que es la más sana. ¿Por qué? Porque es la más alegre, la más sana, y entonces luego se va a organizar. Es decir, hay que sacar, igual que el amor es sacar lo bueno que tengas tú. Eso es el amor, sacar lo bueno de la otra persona. Eso es el cariño. Y entonces este señor todo era negativo y encima era, pues eso, yo lo que no entiendo, también cuando terminé, eché una ojeada, me ha encantado tu comentario de Cruz, el de libros al día, Sí. eso fue mucho. Pero eché una ojeada y digo, Dios mío, si soy el único ser humano que le parece horroroso. Digo, No, 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 a mí también no me pareció agradable de leer. No se crea malestar el libro. O sea, no, y además el mismo comentario de un libro al día dice precisamente que es un libro o que adoras o que aborreces. pues yo Hay de ni, todo, hay yo adorarlo no. adora y hay gente que lo aborrece. Y él se coloca entre los que lo adoran, ¿no? Pero bueno, Claro. es un libro muy pero conflictivo. adorar y decir que es una realidad, yo lo que veo absurdo es que no vean que es un psicótico, porque es que es un psicótico o sí, o sí, o sí. Pero bueno, puede Porque serlo, puede haber personajes psicóticos en las Claro, novelas, ¿no? sí, sí, muchos. Pero hay que bueno, decirlo, ya está claro. No, y ¿eh? sobre Eh, todo, sí, yo creo que seguro que algún tipo de trastorno de personalidad tiene. Yo no sé bueno, definirlo, pero claro, pero bueno. Por Cruz, eso bueno, digo, perdón, Marusa, ¿acabaste tú? yo creo que sí, Bueno, bueno, pues que eso, que se inició en su tierna infancia, ujú, como suelen generar. La psicosis se crean de los 17, 16, 18. Están en esa edad. Es la edad fetén de Petén dice. una esquizofrenia. Y entonces, como tiene un remanente de desde que nació, pues entonces no tiene salida. La única cosa era como algo externo que él se tenía que curar a sí mismo, no tenía confianza en nada. ¿Cómo va a tener confianza si su madre la viste de niña y el chico le abusa de él? ¿Cómo no puede tener confianza en el externo, en el exterior? Se Ya. va haciendo uno a base de experiencias positivas y negativas, pero como solo veía lo negativo, Además, Pero siempre estuvo muy Marusa, aislado este chico, según dice, estuvo muy aislado porque a él le gustaba escribir mientras los demás de adolescente estaban con otras cosas, él estaba allí, ¿no? yo me, Y sufrió bullying además porque le acosaban y le ridiculizaban y, Yo o para mí sea, es una esquizofrenia, como la copa de un pino, pero lo dejo en psicosis que lo quieran y tal, pero es una esquizofrenia. En el momento en que se apodera de tu mente, vamos a ver, los esquizofrénicos dicen con mucha frecuencia, pues desde que me hablas por los codos y te miran los codos, pero pues me ha hablado la tele, me habla la tele, pues dime a ver qué te dice, no vaya a ser que te diga que mates o que te mates. sí, no, Para claro, o escuchan voces. Yo lo que sé de los esquizofrénicos es que escuchan voces variadas de por ahí. sí, se les mete dentro de ahí. Por eso, esas son puras, la araña son puras alucinaciones y casi todo el libro es puro delirio. Cada pero ¿no vez te que me parece, algo es un Marusa, delirio. Marusa, bueno, ¿no te parece que el libro de alguna manera, o sea, lo que él va describiendo es precisamente como una depuración, una catarsis, un sacar de dentro todo ese malestar, esa culpabilidad, ¿no? que ha tenido y que le martiriza y utiliza la escritura para liberarse y de alguna manera Pero sentirse para decir que es el libre? alma humana, me totalmente parece de acuerdo, una Cruz, aberración. totalmente de acuerdo. Pero, pero bueno, bueno, no, No, respetamos su orden. Venga, ya. Cruz, Venga, cuéntanos. A ver, mete. Cruz, cuéntanos, venga. Y Vale, después mira, yo ya. os cuento un poco lo que ha sido la historia de este libro, ¿no? Porque ha sido una cosa curiosa. Yo voy a pintar a un estudio y, bueno, pues va gente variopinta, ¿no? Y uno de los Ujú, que va es el bibliotecario de un pueblo de aquí de La Coruña que se llama Santa Cruz de la ujú, biblioteca. Entonces un día llegó con un libro de este autor
pero yo creo que era Teodoro, pero no estoy segura, el que os Puede había ser, puede comentado, ser. ¿no? Yo no lo había leído, pero él llegó hablando auténticas maravillas del libro. Es que es un Pues libro, claro, Ujú. es de los que lo adoran, claro, evidentemente. tenéis que leerlo y tal, pero no era este del Lulu, ¿eh? Entonces fue Ah, cuando puse al autor y entonces Augusto nos mandó este que es uno de los que Que era también más corto, porque el de Teodoro tenía 800 o 900 páginas y válgame Dios. tiene. uy, no sé si lo aguantaríamos, ¿eh? Yo Ya, creo que si tiene este ya, lenguaje con ya. 800 páginas. Entonces yo, por eso lo recomendé, ¿no? Sin haberlo leído. Me fié plenamente de este señor. Y después de haberlo leído, lo volví a hablar con él. Digo, ¡puf, qué duro este libro! Lectura tan difícil y tal. Y dice, bueno, sí, es que es así. Bueno, él lo pone absolutamente por las nubes y lo califica de realismo mágico. Sí Yo que lo decía, es. hombre, el realismo mágico, a mí, por ejemplo, el realismo mágico sudamericano, latinoamericano, me entusiasma. A mí García Márquez me gusta muchísimo porque es un realismo mágico, Claro. pero luminoso, ¿no? Sí, Mm. Colorido, digamos, ¿no? Y entonces este es verdad que es un libro oscuro, Es negro. tremendamente sí, oscuro. negrísimo, más que negro, negrísimo. Mm. Sí, yo Entonces, estoy, me sí, yo creo surgió que, no una- sé, sí, perdona, Isabel. no, nada, nada. Ah, y me surgió luego también el planteamiento de, vale, pero la literatura, porque a ver, para mí no fue satisfactorio leerlo, o sea, eso lo tengo No, que para mí reconocer. tampoco. O sea, yo no lo estaba leyendo solamente porque está, a mí me parece que está maravillosamente escrito, ¿no? Y entonces en Por ese sentido supuesto. No es un libro con el que se disfrute con esta Por lectura. supuesto que está muy bien escrito. está muy bien escrito, me parece Por que la supuesto. escritura sin definición, o sea, sin definición del paso de lo onírico a lo real, es un Ujú. espectáculo, el paso de lo que decías tú, Meli, del personaje Sí, de niño al personaje de adulto, sí, tanto lo percibes, o sea, necesitas también hacer, pero sí que sí. estás entrando en esa ola, ¿no? Sí, y que te tira a leerlo. Es decir, una vez que estás ahí dentro, sí que Claro, invita a seguir leyendo, a independientemente mí del malestar que te cause. me pasó exactamente lo mismo que a ti. O sea, yo lo leí Sí, rapidísimo, yo también. rapidísimo. Yo quería seguir leyendo ese libro, ¿no? Entonces me surgió un poco el planteamiento de qué buscamos con la literatura, ¿no? Porque es verdad, yo tengo alguna hermana que me dice que lee unas cosas horribles y que por favor si le recomiendo un libro, que le recomiende libros agradables, en donde... Sí, claro. ¿Te has Sí. Ya. recomendado este? A ver, esto no se le puede recomendar a casi Ese nadie, no lo la No, verdad. exactamente. Entonces, en este sentido, te planteas la pregunta, bueno, pero la literatura, ¿qué persigue, no? O sea, ¿dónde está el valor de un libro, no? Entonces, en Bueno, ese cada uno, sentido, sí que me alegro, me pasa como a ti me sí, dice, yo sí, me alegro de haberlo leído. sí, yo también. Es una literatura distinta, es Mm, muy dura en su lenguaje, llega a momentos de soez, es verdad, sí, sí, de deja duro, pero bueno, es como el descenso a la sí, oscuridad de un ser sí, a humano los infiernos del ser humano, sí, y sí, yo también lo completamente creo. Pero dañado. eso, te hago una pregunta, Cruz. Dime, ¿Eso representa el alma del ser, vamos, los interiores del ser humano? ¿Tú has pasado por todo eso? no, no, De este ser de humano. este Ah, ser de humano, este ser humano sí, pero no, en algún claro, sitio claro, pone, claro, este hombre, vamos viéndonos en el ser humano, pero ¿por qué vas a ver? no, No a me ha las pasado ninguna autoridades, cosa. No, pero bueno, hay gente que tiene un historial detrás muy cambio complicado, el ¿no? determinante, ¿vale? No Yo lo del ser tengo humano en general, complicado. De este ser de humano, este ser sí. humano y probablemente de muchos seres De humanos, muchas, claro. De Porque, a de más, ver, muchos sí. seres hay humanos. gente que tiene una adolescencia muy complicada, o sea, y que esto le marca toda la vida, Y muy entonces siguiendo un complicada. poco uniéndome, Marusa, a lo que tú dices, que es un hombre que ha tenido una experiencia terrible, primero que la confusión de su sexo, ¿no? Ujú. Por parte de su madre, y luego el abuso Sí, y la el trauma que le quedó de para todo Mi eso. con identidad se ese. ha ido al carajo. Entonces él vive con esa sensación de la humillación, ¿no? Porque al final también Sí, recibe, también, porque le sufría bullying, acoso, claro, evidentemente, de sus compañeros, le ridiculizaban. A entonces mí él me utiliza, gusta mucho cómo termina, desaparece. entonces utiliza Imperativo, esta desaparece. Yo manera, no te puedo quitar, desaparece tú. claro, entonces él intenta, bueno, pues deshacer todo esto, ¿no? Hacer esa catarsis
a través de la escritura Mm. de contar las cosas de esta manera. Entonces, en ese sentido, me ha gustado leerlo, me ha gustado el lenguaje. Yo sí que me voy a animar con otro libro. Me decía este chico, que este Teodorus, es diferente, o sea, Yo no sé. es Yo no. un... Sí, yo lo entiendo, ¿eh? Porque Yo me creo parecería que lo voy a horroroso que leer. le pongan el premio Nobel. Me sigue pareciendo horroroso. Yo Bueno, pero debo ya de hay tener ya hay alguno otros más premios, también, ya hay ¿eh? otros Bueno, premios pero es Nobel por que, ahí que tienen una oye, literatura muy complicada, muy oscura y muy... No todos los Sí, premios sí. Nobel son... No, claro, yo yo compré creo los que premios Yo, Nobel si en quieres, DVD Cruz, debo de tener alguno más. Pero y sí, los bueno, pues si devolví. los tienes, yo te lo agradecería. En verano vale. que leo más. A ver, yo creo que un premio Nobel lo que premia no es un libro que te haga pasar No. momentos placenteros, ¿no? Y la polaca, aquella que recibió el premio Nobel, ¿no leímos algún libro de aquella polaca que era también... Poniatowska. sí, Poniatowska, sí. sí. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, yo creo sin yo ser capaz de entender mucho, porque no estoy formada en eso, ¿no? No, yo La tampoco. calidad Yo de todas la esas cuestiones escritura y, psicológicas yo no, claro, y no eso tengo pues a mí yo me parece capacidad que, para hablar de ello. pero me parece que sí que es un libro que tiene valor, aunque he de reconocer que no he disfrutado lo que se dice pasar No, un yo rato tampoco, no, agradable no, leyéndolo, yo ¿eh? tampoco, ni nada, Bien. nada, Y nada. luego Pero sí, profundizar a lo mejor un poco, que para mí es totalmente revelador, en ese enfoque, leer un poco sobre el realismo mágico, ¿no? En qué consiste, porque sí, para mí efectivamente ese realismo mágico latinoamericano me rechifla por ejemplo, cómo explica además García Márquez en El olor de la guayaba, cómo escribió Cien años de soledad, me parece una cosa fascinante. Y este caso me fascina, pero por lo negro, ¿no? O sea, por sí, lo sí, Sí. más hacia atrás. oscuro, oscuro del todo. Yo estoy leyendo también La península de las casas vacías, que es realismo mágico, pero realismo mágico agradable. Claro, A mí Bueno, eso. Borges me a encanta. ver. Todos sus cuentos me encantan. Mm. Sí, pues este de David Zuclés, este chico, yo creo que es un librazo, ¿eh? No consigo, es muy gordo, como leo otras cosas, no tiro Mm. millas, pero es un No te librazo, preocupes ¿eh? que vamos a leer uno de 800 páginas del siguiente. Bueno, El de Muñoz Molina, ya lo No, empecé. no, pero el siguiente. El Ah, el siguiente es Muñoz siguiente. Molina. Vamos a leer uno de Rushdie, de Salman Rushdie, y yo tiene tengo una 800 prima que páginas. está todo el día diciéndome que hay que leer a Salman Yo leí Rushdie. el último, Le este rechifla. leí el del la cuchillada, lo leí el año pasado en el verano. Creo que es maravilloso, ¿no? Yo no he Sí, Sí, leído sí, sí, nada sí, de él. pero bueno, está muy bien. No recuerdo cómo se llama, cómo es el título, pero fue a raíz del atentado que tuvo y cómo cuenta Mm. él, cómo lo superó, cómo, bueno, a mí me gustó, la verdad. Que y sí, también Cuchillo, tiene se llama realismo Cuchillo, mágico y Cuchillo estas se historias. llama, ¿no? Pero Es que no bueno, recuerdo muy bien cómo se llama. ¿Y cuál vamos a leer de Salman Rushdie? No sabes. mm, Bueno, es igual, es igual. Estás no me enterrado acuerdo en ahora. libros, Pero, Augusto. sí, te lo voy a decir. Miro la tablet y te lo digo. Mm, A ver si lo leí o no, porque aún leí alguno más, pero Hijos de la medianoche. no lo leí. Creo que es Es largo, maravilloso ¿eh? ese libro. Ah, me apetece mucho, qué bien. Bueno, a mí con tal de que nos dejes tiempo, yo no tengo problema. Vale. El problema es a tener que ir ahí, bla, bla, Y bla, bla, bueno. agobiada. Ah, como ya estás ahí, cuento con que estés conmigo para el día de la celebración, ¿eh? Te sientas Eh, allí conmigo en la mesa. Sí, sí, eso no tengo problema, Vale. ya sabes. Para celebrar Gracias. los 10 años de... Luego ya lo que tenga que Bueno, decir, ya a lo mejor ya es otra bueno, historia, pero yo no, por eso no, estar. no hay problema. Bueno, a ¿Y qué ver, día yo es? No vaya a digo ser que no esté, Augusto. ¿De qué que celebración decís? El día los de las 10 años letras, del club de Vila García. sí, vale. Ya me dirás Ah, la fecha, no vaya a ser Que va a que haya ser por ahí alguna historia. para lo de Vila García, Ciudad de dos Libros, Que es en junio, la ¿no? tarde anterior, al empezar. Vale, vale, ya me dirás. Ya hablaremos. Bueno, Ya hablaremos, vale. retomando el libro. A ver, es un libro que a vosotros os costó poco leerlo, a mí me costó mucho, para empezar. Yo creo Fíjate. que es un libro muy, muy, muy cuidado. No es un libro, el autor supongo que pensó mucho, mucho, mucho lo que estaba diciendo Sí. y lo ha cuidado, bueno, pero a 100%. Sí. El lenguaje es muy poético. Pensar que también este hombre era poeta antes de Era escribir poeta, prosa no sabía. y el lenguaje se nota. Por otra parte,
Yo os pondré, cuando os mande ahora ya el recordatorio, dejé esta frase, que es del libro, que dice: Lulú es la grieta por la que se filtraba mi alma. Sí, Eso me parece importante o interesante. muy Yo creo interesante. que Sí, todos en algún momento tenemos alguna alguna frase, grieta, sí. alguna grieta por Mm, ahí que mm, nos sacan y nos dicen. Y que a veces, cuando estés en otro mundo, en otro momento, en otros años, y tú piensas y vuelves un poco hacia atrás. Bueno, porque es lo que le pasó a él con la historia de Budila, ¿no? De que, bueno, en el fondo es un lugar existente en Rumanía, existe, en los existe. Yo es que Cárpatos. no Sí, miré sí, en los sí, Cárpatos. sí. Bueno, importante dentro del punto de vista literario. Hay un juego de desdoblamiento que es lo que inquieta. No Mm, sabemos exactamente quién es el que está hablando. Si es Víctor, Víctor con los años correspondientes, o si es sí, Víctor el chico, o si es Lulú. sí. Eso me Te, estás parece des- también te muy importante. Es despista, lo que contabas tú te algo despista antes, mucho. que Yo despista creo que e es que yo creo inquieta. que es el mismo. No está Esto, tan claro, no está Augusto, tan claro. llega un Porque momento son que se tres mira al momentos, tres espejo. personas, tres cosas distintas. Mm, Entonces, Sí, sí, esa no, te sensación de inquietud despista, ¿eh? empieza Sí. a crearla por ahí. A continuación, yo diría: Lulú, ¿es verdad? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es una metáfora? Esa es una pregunta que también es importante para tratar de contestarla, ¿no? Una alucinación, él alucina con Lulú, pero si Lulú es ella, es él, perdón, no tenemos muy claro esa sensación, y lo único que hace es inquietar un poco todo el ambiente de la obra, ¿no? Tampoco está claro, como hablábamos antes, de ese desdoblamiento. Víctor, hombre, adulto, que consigue publicar un libro que tiene éxito, que, bueno, por decirlo de alguna manera, está premiado, etcétera, etcétera, podría estar viviendo olímpicamente genialmente, pero Mm, pues no, pues de repente empieza a pensar en lo que pasó en aquel momento, que seguramente le marcó, y gracias a esa experiencia llegó a publicar un libro y llegó a crear una buena literatura de esa situación. Bueno, por lo tanto, la figura del narrador, bueno, pues se pierde porque Se no pierde, ahí está perdido, se pierde. sí, No es un no, narrador omnisciente que lo no, cuenta todo, porque no, no rompe y de repente no sabes quién está hablando, sí. en qué momento estás, Es ¿no? que para mí es un diario. No, Es no, un- no, para nada, para nada. Para mí a mí no se me parece en nada un diario. Yo creo En nada, que es Malucha, en verter nada. Un sus diario a tres voces no obsesiones, puede no. ser. Un diario a tres voces no puede ser. pero si es ¿Eh? el mismo, sí. Se mira una vez cuando va entrando en todas las puertas y de repente dice, voy a ver, me voy a encontrar y voy a encontrar a mi hermano, que no existía. Y luego y se encuentra y dice, sí, soy yo. Es decir, es él consigo mismo. Ya, Por pero eso digo que es volvemos sueño y a la lectura ensueño. anterior. No es un diario. Es decir, es un diario en cuanto a lo que está contando cada narrador. Pero hay tres narradores en el medio que están hablando al mismo tiempo. Y casi al mismo tiempo se están pisoteando unos a otros. ¿Eh? Sí, es que Entonces, no se delimita, a veces no está delimitado, ¿sabes? no hay un De libro ahí el, que ¿verdad que cruza no? No, directamente. no, no, de Tampoco ahí la sabemos si Lulú dificultad es del la libro. hermana, la que le da con los negativos en el pecho y que Pero parece la hermana no que, existe, parece ser que no claro, La existe. hermana no existe. No claro, existe, ¿no? La tampoco. hermana no Entonces, existe. volvemos a generar esa misma situación, ¿no? Después, por otra parte, hay otro aspecto que también es muy importante, que lo habéis hablado las tres, que es la especie de ese erotismo profundo, duro, que está marcado, ¿no? Y que quizá en muchos momentos es el que nos va a quedar un poco en la cabeza. ¿Eh? Esa Sí. obsesión por el propio Mm, sexo que estaría ahí y que, bueno, que nos está marcando también y volviendo a crear otra sensación incómoda, ¿eh? Dentro del lector que está leyendo, ¿no? Por otra parte, utiliza lo que yo llamo introspección, es decir, esa manera de meterte dentro para volcarte fuera, ¿no? Es decir, esa manera de meterte hacia adentro para transcribir las emociones
ese tipo de sentimiento que tenía de su propio fracaso, de su propia, bueno, digamos, de un ser un poco asocial, por decirlo de alguna forma, que gustaba andar por las casas abandonadas, etcétera, etcétera, y no compartir con los demás. Sin embargo, se emborracha con los demás, canta, baila, grita Baila, como sí, los demás. canje, eso sí. Bueno, es decir, volvemos a crear esa sensación, todo ese batiburrillo metido en el medio crea una sensación de angustia, una sensación de incomodidad en la lectura, ¿no? Sí. Y por eso nos crea esa amargor, por decirlo de alguna manera, en la lectura de este libro. No es un libro luminoso, por supuesto. No, todo lo No, contrario. no, no es luminoso, ¿no? Pero es un libro que seguramente yo volveré a leer, pero más adelante. Sí, yo también Ahora no, probablemente. yo los libros, y Marusha también lo sabe, los libros siempre los leo. Imaginaros, ahora vamos a leer un libro, pues suelo terminar una semana o 2 semanas antes para que el libro repose y pueda tener un criterio sobre el libro un poco más distanciado de la propia Sí. lectura, ¿no? Es que, es decir, acabar el libro y hablar de él a veces es difícil. O sea, Para mí me ¿verdad? A mí a resultaría veces muy me resulta difícil. difícil también. A mí me También, resulta muy difícil, Meli. sí, Yo necesito reposarlo. sí, pensar un Es poco en decir, lo que... otra cosa es cuando tienes que estudiar o tienes que preparar o tienes que hacer algo que entonces es la inmediatez del trabajo para poder sacarlo adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Sí. los libros tienen que reposar. Para mí, tienen que entrar dentro, digerirlos y evacuarlos. Así de sencillo. Y evacuarlos también para poder meter otra cosa dentro, ¿no? Bueno, pero Para poder para mí es hablar de así. ellos un poco y pensar un Para poco, mí ¿no? es así. Entonces, bueno, es importante el libro. Quizás sea el libro más difícil que hayamos leído hoy Sí, quizá, en esta sección, ¿no? sí, Y quizás quizá. sea el libro, por otra parte, quizás más interesante de los que hayamos leído, ¿eh? Porque me parece interesante, distinto, por supuesto, y en ese aspecto, por la originalidad también hay que valorarla, ¿eh? Porque resultaría muy sencillo eliminar todo lo demás. Si consideramos el tema de la araña, pues la telaraña a veces garantiza, no sé, la solidez, la perpetuidad, el no moverse. La telaraña está inquieta para toda su vida mientras no la quite nadie. Entonces, bueno, pues eso es un punto de anclaje correspondientemente. Y bueno, en algunos libros lo veréis, bueno, yo lo puse también en la, en el recordatorio, como la araña lleva dentro de su abdomen Un, un niño, un, ¿no? un- un niño, dice. Un feto, vaya, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues esa araña es la Pensé que que está gestionando. ibas a decir un aguijón. No, no, un feto. Lleva un feto directamente. Entonces, y va metido dentro del abdomen, ¿no? Como si estuviera una araña embarazada, vaya, más o menos. Entonces, bueno, pues eso Araña también me para parece importante a ese nivel. Claro, el análisis psicológico es de Marusha, que yo ahí Claro, tampoco yo me ahí puedo tampoco, meter, yo ya no que yo ahí puedo, tampoco me no puedo tengo meter. yo pero Yo si sé, mi conocimientos para análisis, eso. y mi análisis, por ejemplo, hay un fracaso en todo el libro porque él considera que sacando las cosas de adentro, y cuanto más de adentro mejor, porque así ya se cura, y resulta que no le sirve porque es trasladar del adentro a la afuera, mientras no sepa que eso es la palabra decirla a vosotras. Yo en clínica se dice elaborar, pero aquí es reflexionar, pensar. No es capaz de pensar y tener otro pensamiento. Uno no puede tener el mismo pensamiento a los 10 años que a los 30, que a los 40 y a los 50, porque vamos integrando todo lo nuevo dentro que hay, dentro y vamos cambiando todo, aunque tengamos la misma raíz, pero sí, sí vamos evolucionando. No, ya. Y entonces lo sacó fuera y se encontró cuando se miró al espejo, era un fracaso, porque dijo, Víctor, voy a conocer a Víctor. Y dice, Atisa. No sé qué dijo. En lugar de Atisa dijo otra admiración. Pero dijo, mira, si soy yo, si son mis ojos. Es Mira, decir, oyéndote hacer así no, comentarios y parafraseándolo, me están entrando muchísimas ganas de volverlo a leer. En general,
Yo no, yo de momento no. Pero Yo, Con yo, esta sí, vez. yo ya te digo que sí que lo volveré a leer, Es pero a decir, lo mejor yo lo me vuelvo a leer alegro de después haber, del fíjate, verano o por yo ahí. me alegro de haberlo leído. O sea, en ese Sí. sentido, sí, sí, pero yo de volver sobre él no tengo ganas. pero es que Y estáis la haciendo verdad unas es que aportaciones tan interesantes Pero que yo os hago a los tres la misma pregunta. ¿Os creéis que en la adolescencia ocurren cosas así, internas? Porque yo he pasado una adolescencia chungui, pero no se parecen nada a Es esa. que Yo hay me he tanta pasado una diversidad, adolescencia hay tanta diversidad quirófano, en el ser pero humano que vete tú a saber. Gente tiene vivencias muy complicadas. Yo no, pero ah, por bueno, suerte, pero vamos. eso sí, gente adolescencia complicada. debe haber tantas como madureces, ¿no? O como inmadurez, pero bueno, como Sí. queramos. es una época, ¿No? en cualquier caso, yo, Es que en es muchos una época comentarios viene, explosiva. nos encontramos a nosotros mismos en nuestra época de adolescencia. Pero bueno, ¿cómo vas a encontrarte en un personaje así? ¿Os habéis encontrado en algo en ellos? Eso no lo he No. entendido, no te he entendido, Marusa. Y si nos habíamos encontrado Que, algo así, dices. que si a lo largo de vuestra vida habéis podido, o al leer el libro, mucha gente dice, los que hablan a favor, dicen, es encontrarnos a nosotros mismos. Digo, pero como, pero bueno, pues déjate un libro y vete a por un profesional. Pero sin embargo, en la literatura se ve que se utiliza mucho escribir como catarsis. Sí, Es hombre. que con la catarsis no cura. La catarsis es la primera parte, después hay que elaborar toda esa catarsis. Pero Marusa, O es que a dicho lo en nuestro mejor, lenguaje normal y corriente, pensar, reflexionar, meditar, el verbo pero es que que a lo queremos. mejor no pretende curarse. No. O sea, no es que pretenda, o sea, yo no creo que tenga por qué tener esa intención. Él tiene una serie de oscuridades y de vivencias que necesita escribirlas de alguna manera, ¿no? Y Luego luego que habla es de literato, superación. claro, le gusta escribir y que como encima, bueno, él lo hace bien, pues Sí, claro, le gusta escribir y leer desde jovencito, eso lo decía en el libro, que le Sí, gustaba sí, leer y sí, sí. escribir y a los compañeros pues no, y era como un bicho raro y para luego, ellos. Era y un luego bicho la raro. adolescencia sí que Él es no le una época, gustaba estar, le la gustaba estar adolescencia, solo. Mm. la adolescencia es una época Era ya un bicho de una raro cuando era. intensidad enorme, ¿no? O sea, yo recuerdo, eres un cóctel de emociones. Algunas son buenas, otras regulares y otras malas, ¿no? Sin que te haya pasado nada, ¿eh? Sí, no, evidentemente, O sea, sí. yo me pongo a recordar mi adolescencia, fue una adolescencia normal y corriente. Yo era bastante rebeldía, pero bueno, pero sí que recuerdo momentos de lloros profundos, de sentirme la persona más Yo, desgraciada del mundo, o al contrario, sentirme claro, profundamente enamorada de claro. una Esa es Sí, la adolescencia. sí, Yo también yo hace creo, unos días sí, decía, yo llené de lágrimas el estanque del Retiro Claro, por a eso te en la digo, o sea que, adolescencia. sí, que tienes No lo épocas muy llené. tristes, sí, es decir, yo también lo recuerdo como tener Pero no épocas se tristes, parecía nada ni una sola palabra en todo el libro. porque a lo claro, mejor no has pero a tenido un mí trauma nunca como me ha tenido esta vistieron de persona. chico, Claro, no ni tuviste me un trauma como violaron. esta persona, claro. Sí, Yo tuvimos entiendo que, lo normal, que yo qué sé, pero no traumas. Claro, entonces, Eso. pero pero bueno, bueno, me ha de encantado. todas maneras, siempre digo lo mismo. Estamos hablando de una ficción, Ah, lógicamente. evidentemente, Y claro que sí. evidentemente esto no es un manual de, para curarse nadie, ni mucho menos, ni nadie puede curarse siguiendo este libro, porque no es No, terapéutico para que va. nada. No, Entonces, no, Yo creo entonces que bueno, sí, que los libros te sirven para conectar con ellos. bueno, Una sí, parte claro, pero mía. claro, yo por supuesto que sirve para conectar. Pero yo Si con no, este es difícil apaga pero y con vámonos, este no leemos. con este libro conectar, Es pues muy no sé. difícil, muy difícil, es muy Yo muy os difícil. digo, eso sí, os tengo que decir a nivel Marusa Oñate español. Yo siempre estoy agradecida con vosotros porque resulta que no hay ni uno de los autores que haya conocido yo. Todos los que decís vosotros son nuevos, porque me he dedicado a la parte científica y entonces me parecía que no debía leer narración de ningún tipo, Mm. porque tenía que trabajar. Entonces, por unas cosas y por otras. Pero con vosotros siempre digo, ¿y quién será este? ¿Y quién será este?
y el que habéis nombrado del próximo tampoco lo he oído en mi vida. Y cuando Meli dice, esto está, y Cruz, que ha leído un montón de los modernos, digo, madre mía, ¿cómo saben esto? Digo, yo te puedo hablar de 40.000. Y Claro, cuando terminé este libro, pero yo ¿sabéis lo que pensé? probablemente de lo que has leído tú, Marusa, yo no he leído nada, fíjate, pues entonces estamos Claro, igual. Claro, claro, está claro. cuando he terminado, me he acordado de marcapasos, porque globalmente digo, cuando cerré, digo, Dios mío, pero no podremos leer a Julio Verne. Que es tan agradable, ¿no? Y Bueno, Bueno, ya para tenemos, yo también procuro leer cosas agradables porque hay que leer un poco de todo. Estoy leyendo la segunda parte no, sí, yo me del Club del siento con Crimen de los mucha más Jueves, cultura que es muy con agradable. vosotros. ¿Cuál estás pues, leyendo, La Meli? ¿La segunda segunda parte parte de qué? del Club del Crimen de los Jueves. Ah, el club de... Esta es una residencia de mayores que se ponen a investigar crímenes en Inglaterra. Ah, ya. bueno, si os Estoy leyendo parece, la segunda cierro parte la que es muy grabación, agradable. ¿eh? Que es, Muy sí, sí, bien. que es muy agradable.